El increíble rescate de una joven abandonada por un poderoso jefe mafia. El viento aullaba entre los árboles, y la nieve caía como un manto helado sobre la pequeña comunidad en las afueras de Mendoza. Valeria, una joven de 22 años, sentía cómo cada copo del invierno se convertía en un peso adicional sobre sus hombros. Vibrando entre el deseo de superar sus estudios de medicina y la constante preocupación por su padre, un exmilitar que lidiaba con problemas económicos, sus pensamientos eran un torbellino. La tristeza por la pérdida de su madre aún la invadía. Le recordaba cómo la vida había cambiado radicalmente. Con cada paso que daba hacia adelante, se sentía atrapada entre la lealtad a su familia y sus ambiciones personales, y la hoguera de la angustia ardía dentro de ella. Justo en ese momento fatídico, su tranquilidad se rompió por un enfrentamiento inesperado. Había cruzado caminos con Miguel el Lobo, el temido jefe de la mafia local. La brutalidad de su mundo choca con la fragilidad de su existencia. Valeria no entendía cómo había llegado hasta allí, pero la situación la absorbía como un torbellino. Un grito desgarrador resonó, y ella se vio arrastrada sin poder hacer nada. Al instante, la lealtad de Valeria hacia su padre y el impulso de protegerlo se hallaron en un dilema mortal. Mientras el caos se desataba a su alrededor, se dio cuenta de que había sido utilizada como un peón en el juego de El Lobo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, una mezcla de miedo y furia. Era como si cada latido de su corazón le gritara que debía escapar, pero la presión de los acontecimientos, la tormenta, su familia, todo le ataba a un destino incierto. Sin embargo, la brutalidad que presenció la llenó de una determinación oscura. ¿Debía permitir que su vida se convirtiera en un sacrificio por el bienestar de su padre? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se escapó por un callejón oscuro. Su mente se debatía entre la necesidad de salvar a su padre y el odio hacia el lobo. En su huida, sus pies la llevaron a un antiguo edificio familiar, un lugar que había permanecido olvidado y cerrado. Entró, respirando un aire frío y rancio que parecía contar historias de un pasado misterioso. Al inspeccionar el lugar, encontró documentos cubiertos de polvo que revelaban secretos oscuros sobre su madre. Con cada hoja que pasaba, su corazón latía más rápido, y su confusión crecía. Esa revelación la dejó temblando. Su madre había estado involucrada en aquello. Una angustia renovada la atravesó. El legado familiar se desmoronaba mientras Valeria cuestionaba todo lo que creía. Cada decisión pesaba más que la anterior. ¿Debía buscar venganza contra el lobo? ¿O sería posible hallar un camino diferente que le permitiera sanar las heridas de su familia? Mientras la tormenta afuera rugía, el grito de su corazón se hacía más fuerte. La verdad la enfrentaba en cada esquina. Valeria sabía que el camino estaba lleno de sombras, y a medida que se acercaba al clímax de su angustia, la última revelación sobre su madre se avecinaba como un último golpe, dejándola al borde del abismo. Su vida, su familia, su futuro pendían de un hilo, y era un hilo que se resquebrajaba. ¿Se atrevería a dar el paso definitivo? Las preguntas por respuestas la inundaban mientras una nueva tempestad se agitaba en el horizonte. Valeria salió de la edificación familiar con el corazón acelerado. El aire gélido la golpeaba con furia, como si la naturaleza misma quisiera recordarle lo frágil que era su situación. Estaba al borde del abismo, no solo por el riesgo que representaba el lobo, sino también por las revelaciones devastadoras acerca de su madre. Las sombras de su pasado se proyectaban sobre ella, desdibujando la imagen de la mujer que había añorado y temido al mismo tiempo. Mientras caminaba, sus pasos resonaban en la nieve recién caída, un eco de su incertidumbre. Cada crujido bajo sus pies eran recordatorios de su dilema. El vínculo con su padre era innegable, pero la rabia y la decepción crecían como una llama incontrolable.
De repente, la claridad de su vida se transformó en confusión. Entre las hojas de esos documentos había un legado, un enigma que la llamaba a enfrentarse no solo con el lobo, sino también con su propia historia. Tenía que tomar decisiones que impactarían no solo el futuro inmediato de su familia, sino su propio destino. Caminó con determinación, buscando respuestas. Se detuvo al lado de la helada orilla del río. Las aguas turbulentas a sus pies reflejaban el caos interno que la consumía. En ese momento, comprendió que su objetivo debía ser más que el mero deseo de venganza. El camino hacia la redención de su familia requería un enfoque más estratégico y menos emocional. La rabia podía ser un motor poderoso, pero el cálculo y la preparación eran fundamentales si quería salir victoriosa. Regresó a su hogar con una mente renovada. Sabía que no podía enfrentarse al lobo sin un plan. Se sentó en su escritorio abriendo los documentos que había traído consigo. Con cada página, su mente se llenaba de ideas. Las conexiones que descubría en esos papeles la llevaron a darse cuenta de las debilidades que podrían existir en el imperio del lobo. Su madre, en su búsqueda de protección y poder, había hecho más por su familia de lo que nunca imaginó. Vale la pena explorar esas relaciones, pensó. Su madre había cultivado contactos que podrían ayudarla, aliados que nunca había considerado. Las horas se convirtieron en días, pero cada instante dedicado a la investigación y la planificación fortalecía su resolución. Sin embargo, un dilema moral se presentaba ante ella. ¿Debía buscar aliados en un mundo donde la traición era la norma? Así como su madre incurrió en actos oscuros, ¿era ella diferente? La línea entre la justicia y la venganza se volvía cada vez más tenue. Su mente se llenaba de preguntas mientras delineaba contactos en un mapa. Cada punto era un posible aliado o enemigo. Convertía su incertidumbre en estrategia. Finalmente, Valeria tomó la decisión de buscar al antiguo amigo de su madre, un hombre del que había escuchado susurros en su infancia. Si alguien podía entender el legado oculto de su madre, aquel era él. Era momento de restaurar la verdad y confrontarla en todos sus matices. Su pasado no solo la definiría, sino que podría ser la clave para crear su nuevo futuro. Con un último vistazo al mapa cargado de signos, se puso en marcha hacia lo desconocido. Pero mientras caminaba, un mensaje inesperado llegó al teléfono de su padre. Fue en ese instante que la inquietud llenó su pecho. ¿Qué iba a hacer el lobo en respuesta a su huida? La inquietud se tornaba angustia y Valeria supo que la hora de actuar había llegado. No solo estaba en juego su vida, sino también la de su padre. El momento de la verdad la acechaba y en su mente una pregunta se instalaba. ¿Estaba lista para enfrentar tanto su pasado como a el lobo? La respuesta surgiría pronto y el camino al que se preparaba la llevaría a una confrontación inevitable. El aire frío se convirtió en su aliado mientras Valeria avanzaba hacia el antiguo edificio donde había vivido el amigo de su madre. Cada paso la acercaba a la verdad que tanto anhelaba, pero también intensificaba la presión que sentía en su pecho. ¿Era este hombre realmente el aliado que buscaba, o podría ser la última trampa de el lobo? A medida que su mente repasaba las advertencias sobre traiciones y engaños con que había crecido, una decisión se tornaba inevitable. Debía arriesgarse. Cuando finalmente llegó, se encontró ante una puerta desgastada que parecía tan vieja como los secretos que prometía guardar. Llamó con firmeza, cada golpe resonando como una declaración de sus intenciones. El eco de su determinación la reconfortó. Este era el momento de forjar su propio destino. Una voz profunda le pidió que entrara, y la habitación reveló a un hombre de aire enigmático, David. Sus ojos reflejaban una mezcla de sabiduría y años de experiencias difíciles. Fue un instante tenso en el cual valorarse mutuamente se volvió crucial. Ella estaba ante el guardián de un legado y se planteó cómo abrirse a él sin revelar demasiado. La incertidumbre de si podría confiar en él sumó presión a sus palabras. Sé más acerca de mi madre de lo que he descubierto. Necesito saber su historia y cómo se relaciona con el lobo, declaró. David la observó en silencio, asintiendo lentamente. Tu madre era una mujer especial, Valeria. Poderosa, sí, pero también marcada por decisiones desesperadas. La protección que ofrecía muchas veces vino con un precio. Las palabras golpearon a Valeria como una ráfaga de viento helado. Comenzaba a comprender.
La mujer que tanto había idealizado no había sido la heroína que creía, sino alguien atrapada entre sombras y luces. Mientras que su corazón se rompía, su mente se centraba en la transformación, adoptar las fortalezas de su madre e identificar las debilidades que habían llevado a su ruina. A medida que David la guiaba a través de los detalles de la vida de su madre, Valeria empezó a establecer un punto de comparación entre su legado y el de el lobo. Con cada declaración, cada fragmento de la historia felina que contaba, comenzaba a trazar un mapa de la dualidad de su madre, una protectora de su familia que había hecho alianzas con escorias y traidores. Durante horas permaneció en esa conversación, absorbiendo información y dejando que las piezas del rompecabezas formaran un cuadro claro. Se dio cuenta de que, para enfrentarse a el lobo, no podía simplemente confiar en su rabia. Necesitaba adoptar la astucia que había guiado a su madre a lo largo de su vida. En sus momentos más profundos, la revelación sobre su madre se convirtió en un catalizador de su propio cambio. Las lecciones de traición, poder y sacrificio comenzaban a delinear el perfil de la nueva Valeria que emergía. Esta vez no estaría dispuesta a ser una víctima, sería una jugadora en este oscuro juego que la había atrapado. Al final de la conversación, David le entregó un objeto que había pertenecido a su madre, un medallón que contenía un misterio por descubrir. La urgencia de descubrir su significado pronto llenaría sus pensamientos, y ese nuevo enigma se entrelazaba con su deseo de venganza. Cuando se despidió de David, una sensación de determinación firme la acompañaba. Tenía el conocimiento y las herramientas que necesitaba, pero la lucha real apenas estaba a punto de comenzar. Mientras se alejaba, un sentimiento de inquietud le invadió nuevamente. Sabía que el lobo sentiría la falta de su presencia y que no se quedaría de brazos cruzados. Sus emociones se alineaban con la estrategia. La ira contenida se transformaba en un enfoque calculador a medida que se dirigía hacia el lugar donde había comenzado todo. ¿Estás lista para enfrentar las sombras que intentan devorarte?, se preguntó a sí misma, porque la respuesta se acercaba. Sin embargo, el destino tenía más sorpresas aguardando en las sombras de su vida. No todo lo que había planeado hasta entonces iría como esperaba. Con el medallón en su puño, la noche caía, y cada paso que daba la acercaba más a su inevitable confrontación con el lobo. Valeria se adentró en la noche, cada sombra proyectando una duda que crecía en su interior. El medallón en su mano parecía latir con una energía propia, como si reclamara su atención. Las calles, iluminadas a intervalos, se convertían en un laberinto de posibilidades y temores. Sabía que el lobo no era solo una figura de su pasado, era un adversario cuya influencia y astucia podían acecharla en cada esquina. Las palabras de David resonaban en su mente. Su madre, una mujer fuerte pero errante, había hecho sacrificios que Valeria apenas empezaba a comprender. Esa noche se forjaría su identidad. Debería llevar las lecciones que había aprendido a la práctica, convirtiendo la confusión en claridad. Se preguntaba qué tipo de mujer sería. ¿Sería un reflejo de su madre o se convertiría en algo diferente, una versión renovada que desafiara las sombras de su legado? La tormenta que se avecinaba agregaba un sentido de urgencia a su avance. Las rachas de viento cortante parecían advertirla de que el tiempo se agilizaba. La no contrariedad con su madre en la adversidad no era suficiente. Necesitaba habilidades concretas para enfrentarse al mundo de el lobo. Valeria había recordado lecciones olvidadas. Su madre siempre había creído en el poder del conocimiento. Nadie se atrevería a subestimar a una mujer bien informada. En el silencio de la noche, decidió buscar un lugar donde pudiera estudiar el medallón sin interrupciones. Optó por un parque donde los árboles servirían como protección. Al llegar, se sentó en un banco. La soledad la inundó, pero también la resolución. Sápidas palabras de David le vinieron a la mente, advirtiéndole que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza escondida. Mientras movía sus dedos sobre el medallón, su superficie fría le recordó los secretos que escondía. Tendría que averiguar los vínculos que en él se escondían. Finalmente, la pieza central del medallón se movió ligeramente y un pequeño compartimento se abrió.
En su interior encontró un papel arrugado, escrito a mano, que contenía una serie de cifras y símbolos. Sin dudar, tiró del hilo de su curiosidad. Cada símbolo parecía contar una historia, pero más que eso, parecía que guardaba un mensaje que conectaba su vida con la de su madre y el lobo. ¿Qué significaban aquellas notas? ¿Serían coordenadas, un código o tal vez una ruta hacia algo perdido? La adrenalina comenzaba a recorrerle el cuerpo. A medida que se sumergía en el análisis de esos símbolos, su mente se llenaba de preguntas. ¿Sería esto un camino hacia la verdad que tanto buscaba? La revelación de lo que estaba ante ella parecía un punto de inflexión. El deseo de desentrañar este misterio creció y una nueva determinación surgió en su interior. El juego estaba en marcha y aunque la inminente confrontación con el lobo causaba un cosquilleo inquietante, Valeria se preguntaba cuán lejos llegaría. Tenía sus cartas y cada movimiento ahora debía ser calculado. Mientras decidía su siguiente paso, un sonido familiar rompió el silencio. Un motor rugió a la distancia y pudo distinguir el contorno de un coche acercándose. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía permitirse ser atrapada. Se levantó bruscamente, el medallón apretado en su mano. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, pero ahora la cuestión era, ¿quién vendría a buscarla? Con el miedo pulsando en su pecho, Valeria se adentró en la oscuridad, lista para descubrir qué le deparaba el destino, y si sus recientes decisiones la llevarían hacia un rescate o a una trampa mortal. Valeria se movía con diligencia, aprovechando las sombras de la noche para ocultar su presencia. El sonido del motor se acercaba, intensificando su aprensión. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco de advertencia. Las revelaciones del medallón aún giraban en su cabeza, junto con la necesidad de tomar decisiones rápidas. No estaba preparada para rendirse. Había llegado demasiado lejos para frenar ahora. El destino estaba marcado, y cada símbolo que había descifrado parecía una brújula que la guiaba hacia la verdad. Se detuvo momentáneamente, cerrando los ojos para sintonizarse con su entorno, utilizando el silencio para acallar su inquietud interna. Su madre siempre le había hablado sobre la importancia de la calma en situaciones tensas. Es en la quietud donde se encuentran las respuestas, solía decir. Al abrir los ojos, una determinación renovada ardía dentro de ella. No solo se trataba de descifrar el medallón o enfrentar a el lobo. Iba más allá. Era una lucha por su identidad, un desafío para demostrar que no era solo una sombra de su madre, sino alguien capaz de enfrentar su propio destino. Debía encontrar una forma de utilizar lo que había aprendido. Acelerando su paso, cambió de dirección hacia un callejón menos iluminado. Allí, la muralla entre el peligro y la seguridad parecía más delgada. Y con cada paso se sentía menos como una presa y más como una cazadora. Aunque el miedo intentaba invadirla, lo transformó en un impulso. La emoción de lo desconocido sustituyó la parálisis de la duda. Al final de la calle, se percató de un establecimiento de luces tenues. Era una librería de antigüedades, un lugar donde el tiempo parecía haberse corroído, pero donde también podría encontrar respuestas. Tal vez no todas las piezas del rompecabezas estuvieran en un solo lugar, pero si la sabiduría de su madre había sido cierta, el conocimiento podía ser hallado en cualquier rincón insospechado. Empujó la puerta y el tintineo de un pequeño timbre resonó en el aire. El ambiente, cargado de historia, la envolvió con una sensación de familiaridad. Cada estantería repleta de libros antiguos era un recordatorio de que el poder del conocimiento era inquebrantable. Se acercó a un mostrador donde una figura encorvada hojeaba páginas amarillentas. ¿Te interesa algún libro en particular?, preguntó el anciano con voz entrecortada, como si el sonido le costara trabajo. No, busco respuestas, respondió Valeria, directa y decidida. Algo que pueda ayudarme a entender un legado secretos y riesgos. El anciano levantó la vista, observándola como si pudiera ver más allá de la superficie. A veces, las respuestas no están en los libros, sino en nosotros mismos.
Pero aquí, en estas páginas, puedes encontrar historias que tus ojos no han visto. Valeria sintió que estas palabras resonaban con algo profundo dentro de ella. Era un recordatorio de que su viaje no sería solo sobre combatir fuerzas externas, había una batalla interna que enfrentar. En este ambiente, cargado de historias, se permitió una pausa para reflexionar sobre el poder que poseía, no solo para descifrar enigmas, sino también para redibujar su camino hacia el futuro. Mientras exploraba un libro sobre la dualidad del hombre, sintió el tirón de su instinto, un impulso de acción surgiendo del centro de su ser. Tenía una dirección, y esta búsqueda era tanto externa como interna. Tan pronto como salió de la librería, su mente estaba enfocada. No se trataría solo de lidiar con el lobo, sino también de enfrentar su propia narrativa. Sin embargo, su resolución se vería puesta a prueba cuando notó la figura de un hombre al final de la calle, observándola. Después de todo, la historia apenas comenzaba. La lucha entre su legado y el futuro que deseaba tomar se intensificaba. Mientras el hombre se acercaba, una pregunta atravesó su mente. ¿Estaba preparada para lo que vendría? Las sombras estaban comenzando a cobrar vida, y el momento de la verdad se acerca. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda conforme el hombre se acercaba. Su corazón latía rápido, una mezcla de valentía y miedo la invadía. La figura era imponente, un reflejo de las sombras que amenazaban con engullir su camino. Tenía que decidir cómo actuar, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Debo mantener la calma, se repitió internamente, recordando las enseñanzas de su madre sobre la autoafirmación. La voz del anciano en la librería resonó de nuevo en su mente, recordándole que la verdadera fortaleza radica dentro de uno mismo. El hombre se detuvo frente a ella, sus ojos oscuros explorando su esencia. «No parece un lugar seguro para una joven», dijo, su tono una mezcla de curiosidad y advertencia. Valeria tuvo que concentrarse para que su voz no temblara. «¿Y qué harías tú al respecto?», contestó, sorprendiendo incluso a sí misma con su desdén. Lo que pudo haber sonado como una simple confrontación se tornó en un ensayo sobre su propio poder. Era un paso hacia la independencia que necesitaba reivindicar. «Si fueses más sabia, no estarías aquí», replicó él, el brillo de sus ojos revelando una inteligencia oscura detrás de su postura. La adrenalina se apoderó de Valeria, sabía que cada palabra afectaría su próximo movimiento. Tenía el medallón, su legado familiar, y era hora de usarlo. «Tal vez lo que necesito está más allá de tus advertencias», respondió con una seguridad ensayada. «Tal vez sea yo quien te muestre el verdadero peligro». Él arqueó una ceja, claramente intrigado. «Interesante, veo que tienes el espíritu de tu madre en ti, pero no subestimes lo que esto puede conllevar». Su madre. El peso de ese nombre la hizo vacilar un instante, pero comprendió que esta era la prueba que necesitaba para demostrar que era más que una sombra, que podría superar las expectativas y preservar su legado a su manera. Sin embargo, la amenaza implícita en sus palabras no pasaba desapercibida. «¿Qué quieras de mí?», preguntó, sintiéndose al mismo tiempo vulnerable y poderosa. Sabía que esta era una travesía de descubrimiento personal, no solo de confrontación. La revelación estaba a la vuelta de cada esquina. «Quiero que aprendas a vivir en este mundo», dijo él finalmente. «El lobo no será tu único enemigo. La verdad puede ser un enemigo a veces más peligroso. Tal vez deberías considerar unirte a mí». Su sonrisa era calculadora, como un lobo esperando el momento perfecto para atacar. Algo en su ofrecimiento la hizo dudar, una batalla de instintos dentro de ella. La ambigüedad de su propuesta resonaba con las palabras del anciano, mientras el cielo se tornaba más oscuro, como sellando la decisión que debía tomar. Unirse a él significaría rendirse o podría ser una estrategia más sutil para desmantelar su mundo desde dentro. Valeria respiró profundamente.
Su mente se llenó de posibilidades. Su legado podría expandirse, podría aprender más sobre lo que realmente significaba ser parte de esta historia, pero a un precio que no estaba segura de estar dispuesta a pagar. Desviando la mirada hacia el horizonte, se preguntó si esta era la prueba que había estado esperando. Enfrentar al lobo sería una parte del desafío, pero ¿qué aventuras la llevarían a descubrir su verdadera fuerza? La figura del hombre pulsaba en su mente, destellos de peligro y oportunidad entrelazándose. ¿Cuánto de mí estarías dispuesto a permitir que sobreviva en tu mundo?, indagó, dando un paso hacia el desconocido. La respuesta podría definir no solo su supervivencia, sino su esencia misma. Sin embargo, el hombre comenzó a reír, una risa sombría que parecía consumir las sombras. Eso es una pregunta que solo tú puedes contestar. La verdad siempre tiene un costo, Valeria. Y con esas palabras parecía desvanecerse ante sus ojos, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y desafío. ¿Podría realmente enfrentar las verdades que se acumulaban en su mente y decir que estaba lista? Mientras el eco de su risa resonaba, Valeria dio un paso hacia adelante, decidida a encontrar la respuesta en el pseudo caos que la rodeaba, no solo frente a el lobo, sino ante la revelación de su propia fuerza. Aún era solo una joven, pero la noche prometía descubrimientos y decisiones que darían forma a su camino. A veces, la mayor lucha es la que se libra dentro de uno mismo. La pregunta permanecía ardiente en su mente, mientras el paisaje se oscurecía. ¿Estaba lista para el precio de su verdad? ¿Y qué forma adoptaría su lucha por el control de su destino? El hombre había desatado una corriente de posibilidades, y Valeria lo sabía. Su momento estaba por llegar. Valeria miró al horizonte, un mar de incertidumbres y sombras. Girando a su alrededor. Había asumido desafíos antes, pero nunca de esta magnitud, nunca habiendo sentido el peso de un legado que la llamaba y, al mismo tiempo, la amenazaba. La risa del hombre resonaba en su mente como un eco sin fin, empujándola hacia adelante. La noche se cernía sobre ella, impregnada de tensiones que no podía ignorar. Había que actuar, descubrir la verdad detrás de las palabras enigmáticas del anciano que había cruzado su camino. La decisión de unirse a él, aunque tentadora, debería sopesarse con cautela. Si el conocimiento era la base del poder, su primer paso debería ser aprender todo lo que pudiera sobre este mundo lleno de peligros e intrigas. Valeria tomó un momento para tomar aliento y centrarse. Recordó las enseñanzas de su madre, su voz resonando en su corazón. La fortaleza no proviene de lo que estás dispuesta a hacer, sino de lo que decides no hacer. Una luz interna comenzó a brillar en ella, una chispa de determinación naciendo en medio del caos. No podía seguir como hasta ahora, observadora en un tablero donde otros movían las piezas. Así que se dirigió al lugar donde había escuchado rumores sobre el lobo, el hombre al que todos temían. Cada paso resonaba como un tambor de guerra en su pecho, una mezcla de miedo y adrenalina. El mundo estaba lleno de información y ella estaba decidida a obtenerla. La taberna, un lugar de sombras y murmullos, era su siguiente destino. Conocía el lugar, allí se contaban historias, se hacían tratos, se forjaban alianzas. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable. Hombres y mujeres, cada uno con secretos, se cruzaban miradas como si fueran dagas esperando a traspasar a su oponente. En la esquina, un viejo conocido de su familia la reconoció. «¡Valeria!», exclamó, su voz una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué haces aquí? Este no es un lugar para ti». Pero había una chispa en su mirada, como si en lo profundo entendía que esa era exactamente la razón por la que estaba allí. «Necesito información, más que nunca», respondió ella, sintiendo cómo el aire se enfrió a su alrededor. La determinación brillaba en sus ojos. «No voy a permanecer en la sombra de otros, necesito saber qué tan profundo es el juego al que me enfrento». El hombre la miró con escepticismo, como sopesando sus palabras. Finalmente asintió. «Lo que buscas es peligroso, el lobo no perdona,
pero también puede ser una clave para tu futuro si decides jugar bien tus cartas. Valeria sintió que una nueva estrategia se formaba en su mente, palabras del anciano regresando a su memoria. La verdad puede ser más peligrosa que un enemigo. Ahora comprendía que la verdad no solo era algo que debía buscar, sino que era un arma que necesitaba dominar. Mientras el hombre compartía su conocimiento, Valeria absorbía cada palabra, cada detalle. No solo estaba en juego su vida, sino algo mucho más grande, su identidad, sus raíces. Debía utilizar esta información para forjar su camino, no dejar que otros lo hicieran por ella. Pero al finalizar el encuentro, un nuevo dilema apareció. ¿Debía contarle a alguien más lo que había aprendido? ¿O correr el riesgo de ser desbordada por las implicaciones de su silencio? Las palabras del anciano resonaron nuevamente. Cada elección tendría consecuencias. Al salir, la brisa helada la abrazó, pero ya no sentía temor. Estaba lista para enfrentar lo que venía, consciente de que su viaje apenas comenzaba. El juego de sombras y luces estaba en marcha, y Valeria estaba decidida a formarse como la jugadora clave en un tablero donde cada movimiento contaba. La tensión en su interior se encendía como un fuego. Prometía descubrir más sobre sí misma, el legado de su madre y el lobo que la acechaba. Sabía que el próximo paso debía ser audaz. Con el corazón latiendo desbocado, avanzó, dispuesta a desentrañar los secretos que podían catapultarla hacia su destino. Pero las sombras siempre tienen sus propios planes. Mientras caminaba, una figura emergió entre la oscuridad, creando un nuevo giro en su historia. ¿Era un enemigo o un aliado? Valeria se detuvo, la adrenalina invadiéndola una vez más. Las piezas del juego estaban en movimiento, y ella se encontraba en el centro de un conflicto que amenazaba con convertirse en su mayor revelación. Valeria permaneció inmóvil, su corazón martillando en su pecho mientras la figura se acercaba. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, envolviéndola en un manto de incertidumbre. La esencia del peligro se hacía palpable, una sensación que había comenzado a reconocer como su compañera constante. En ese instante, el miedo se transformó en claridad. Debía evaluar a su interlocutor con cuidado. La figura emergió completamente de la oscuridad, y, para su sorpresa, era una mujer de mirada penetrante y semblante firme. «Valeria, ¿verdad?», preguntó, su voz grave pero intrigante. «He estado esperándote». Algo en la forma en que hablaba denotaba autoridad. Valeria sintió una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Quién eres?», replicó, manteniendo una postura defensiva. «Soy Iris, trabajo para el lobo», contestó la mujer, inclinando la cabeza levemente. «Dime, ¿estás aquí para obtener la verdad o para buscar respuestas que no estás lista para afrontar?». Esa pregunta la atravesó como un rayo. Valeria estaba en una encrucijada, donde cada opción podría cambiar su rumbo definitivo. Reflexionó sobre el camino que había tomado hasta el momento. La búsqueda de información había sido un acto de valentía, pero también una danza con el abismo. «Quiero saber todo», afirmó, su voz más firme de lo que se sentía. «No tengo tiempo para titubear. Cada segundo cuenta». Iris sonrió, una expresión que parecía tener múltiples significados. «Tu valentía es admirable, pero en este mundo la valentía sin estrategia puede ser tu mayor debilidad». La mujer hizo una pausa, observando cada reacción en el rostro de Valeria. «Te propongo un trato». Valeria arqueó una ceja, curiosidad desbordando en su mirada. «Te llevaré a la casa del lobo, pero debes prometerme...». «Lealtad, no solo por mí, sino por lo que puedes llegar a ser», continuó Iris, su voz baja y persuasiva. «En ese lugar tendrás la oportunidad de enfrentarte a tus miedos, demostrar que no eres simplemente un legado, eres una fuerza en sí misma». La propuesta lo alteró todo de un golpe. Estar cerca del lobo significaba arriesgarse, dejar de ser una observadora y convertirse en una jugadora activa. Pero, ¿cuál sería el costo de esa lealtad? Las palabras latían en su mente. Cada elección tendría consecuencias. «¿A qué precio?», preguntó Valeria, la cautela surgiendo tras su sed de conocimiento.
conocimientos ocultos, habilidades que no sabes que posees, un inicio y un final para lo que eres. Pero recuerda, el poder no viene sin sacrificios, respondió Iris, su voz firme como el acero. Valeria sintió que una tormenta se desataba dentro de ella, una mezcla de temor y emoción. Este era el momento decisivo para dejar atrás la sombra de su pasado y avanzar hacia un futuro incierto. Sin embargo, las primeras goteras de duda empezaban a cristalizarse en su mente. ¿Podría realmente confiar en esta mujer y en lo que representaba? Con la nieve crujiente bajo sus pies, diteció su decisión. Sin ser consciente de cuán profundamente podría cambiar el curso de su vida, se apropió de su determinación. Acepto. En ese instante, Iris estiró la mano, sellando su acuerdo de una manera que Valeria empezaba a comprender como un ritual de transformación, un paso que la lanzaría de lleno en un juego peligroso. Una elección en la penumbra siempre trae consigo sus ecos. «Ven», dijo Iris, y comenzó a caminar, dejando huellas en la nieve y arrastrando a Valeria hacia lo desconocido. Mientras la adrenalina fluía en sus venas y las dudas se organizaban en su mente, Valeria comprendió que, al enfrentarse al lobo, no solo lucharía por la verdad, sino también por su propio reconocimiento como individuo frente a su legado. Pero al avanzar hacia el destino que la guardaba, un nuevo dilema se formó en su interior. ¿Podría realmente confiar en Iris o se estaba encadenando a un destino tan oscuro como las sombras que la rodeaban? Una revelación inminente surgía entre ella y su futuro, pero la verdad permanecía oculta entre las neblinas de la traición y el poder. ¿Quién sería el verdadero enemigo en esta guerra personal? La respuesta aguardaba en las sombras, y Valeria se encontraba cada vez más cerca de un abismo que amenazaba con engullirla. A medida que Valeria e Iris avanzaban por el sendero cubierto de nieve, la silueta del edificio que se acercaba a lo lejos comenzó a tomar forma. Las grandes ventanas, reflejando un tenue resplandor, parecían ojos vigilantes en la oscuridad. Valeria sintió un tirón en su estómago, una mezcla de expectación y ansiedad. Las palabras de Iris resonaban en su mente. Un comienzo, un final, el sacrificio. ¿Cómo sería ese poder del que hablaba? Mientras caminaban, Valeria decidió revisar las estrategias que había aprendido a lo largo de su vida. La observación constante, la lectura entre líneas, el análisis de los gestos ajenos. Cada interacción era un juego de ajedrez en el que debía anticipar los movimientos del adversario. Ahora, ese adversario podría ser el mismo lobo, una figura casi legendaria en su mundo. «Debes prepararte mentalmente», sugirió Iris, como si pudiera leer sus pensamientos. «Lo que verás en la casa del lobo no es lo que parece. Allí, la verdad se viste de múltiples formas». Valeria asintió, sintiendo el peso de sus palabras como una advertencia. Cuando finalmente llegaron a la entrada, Iris hizo un gesto, y la puerta se abrió de par en par, revelando un vestíbulo amplio y decorativo que irradiaba opulencia. Dentro, el aire se sentía pesado, cargado de una energía que podría ahogar a cualquiera que no estuviese dispuesto a luchar. La figura del lobo debía ser imponente. En su mente, Valeria lo imaginaba en un trono, flanqueado por sombras que le renden lealtad. «Recuerda, no eres el legado de tu familia, eres tú», dijo Iris, apretando la mano de Valeria con firmeza. De repente, ella se dio cuenta de que no tenía que llevar el peso de su apellido. Era su propia persona, con habilidades y decisiones que eran únicamente suyas. Esa toma de conciencia hizo que su corazón latiera con más fuerza, una chispa encendiéndose en su interior. Al entrar en la sala principal, Valeria sintió la mirada de múltiples pares de ojos sobre ella. Hombres y mujeres estaban reunidos en grupos dispersos, susurrando y observando. La tensión en el aire era palpable. Cada susurro representaba una historia, un secreto. Se dio cuenta de que este era un lugar donde las vidas se entrelazaban en una red de poder y manipulación. «Esta es tu oportunidad», dijo Iris, rompiendo su trance. «Mira y escucha. Aprende a reconocer a los que buscan lo mismo que tú, y también a aquellos que desean tu ruina».
Esta instrucción resonó con fuerza en Valeria. Había llegado para buscar la verdad, pero quizás lo más valioso sería descubrir su propio lugar en este oscuro universo. Mientras comenzaba a relacionar las piezas del rompecabezas, un hombre alto y enigmático se acercó. Su presencia era magnética, transmitiendo confianza y peligro en igual medida. Valeria sintió una punzada de desafío. Este era sin duda el lobo. Un apretón de manos firme y una mirada decidida desencadenaron una serie de emociones en su interior. Este encuentro podría ser el catalizador que la impulsara a despojarse de la carga familiar y definir su propia esencia. El lobo sonrió, leyendo quizás la determinación en sus ojos. «Valeria, ¿puedes realmente manejar la verdad que aquí se oculta?» La pregunta era como un tiro directo al corazón de su inquietud. La duda la asaltó nuevamente. ¿Qué significaba realmente estar lista? Con cada palabra que compartían, Valeria decidía si ocultar sus miedos o elevarse sobre ellos. Esta confrontación le ofrecía una salida de la sombra. Tal vez esa era su verdadera prueba, dejar de ser el legado para convertirse en la creadora de su propia historia. El momento de la verdad ha llegado, reflexionó, sintiendo que, al guardar silencio, el verdadero aprendizaje comenzaba en su interior. Tenía que definir quién era para asumir aquella nueva identidad, y la urgencia del desafío en sus manos la empujaba a abrazar la tensión. Mientras la conversación continuaba, se planteó una pregunta crucial. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para obtener el poder que anhelaba? La respuesta latía en su interior, un eco que prometía definir su futuro, pero era una respuesta que aún se escondía entre la niebla de sus inseguridades. Afuera, la tormenta de nieve aumentaba su intensidad, niño y madre desvaneciéndose en la oscuridad. Valeria se encontró a sí misma en la encrucijada más crítica de su vida. La elección que tomara podría cambiar no solo su destino, sino el mismo tejido de su identidad. En ese instante, un grito provenía de las profundidades de la casa, guiando la atención de todos los presentes. La amenaza que se cernía podría complicar su búsqueda de verdad. Valeria, armada con su decisión y el nuevo sentido de sí misma, comprendió que una batalla estaba por comenzar, una en la que la lealtad y la verdad chocarían con consecuencias implacables. La noche apenas comenzaba. Valeria permanecía inmóvil, concentrando toda su atención en el tumulto que acababa de estallar. La atmósfera en la sala se tornó eléctrica, un eco de tensión desatándose como un trueno. Cada rostro en la habitación se volvió hacia la dirección del grito, un aviso de que la calma que había intentado cultivar estaba a punto de ser destruida. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de probar su valía y demostrar que no era solo una sombra de su madre, sino una fuerza propia. A medida que el caos se desataba, Valeria extendió su mano, tocando el medallón que llevaba colgado al cuello. Era un recordatorio tangible de su legado, pero también de su determinación, de cómo cada una de las elecciones que había hecho la había traído hasta aquí. La figura del lobo lo observaba, como si evaluara no solo su reacción, sino su propósito. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Valeria, constituyéndose en el centro de la confrontación. Un antiguo enemigo ha llegado. Este es un recordatorio de que el poder nunca es absoluto, respondió Iris, avanzando a su lado como una aliada inesperada. La dualidad de su presencia fortaleció el sentido de urgencia que latía en Valeria. Frustración y determinación se entrelazaban en su pecho. Ya no podía ser simplemente una espectadora. Ahora es el momento de demostrar tu lealtad y tu valor. Utiliza lo que has aprendido y demuestra que puedes enfrentar lo que amenaza este lugar, añadió el lobo, una chispa de interés iluminando sus ojos oscuros. Valeria se sintió empoderada. Esta era su oportunidad de mostrar que tenía el aguante para luchar. Con un enfoque renovado, Valeria observó el convulsivo escenario en el que se hallaba. Reconocía la convulsiva victoria de su situación. Ya no podía ser simplemente una espectadora. Cruda realidad de la lucha que se estaba gestando, pero también creía en el caos como un catalizador de transformación. En ese instante, una ola de coraje la invadió. Descubrió que no estaba dispuesta a dejar que el miedo la dominara. Su legado, aunque complejo, se convertiría en el hilo conductor de su fortaleza.
Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia la source del estruendo. El eco de su determinación resonaba entre sus pasos resueltos. El aire gélido contra su piel era un recordatorio constante de que estaba viva y en control de su narrativa. Lo que Valeria no sabía era que el grito provenía de su propio antiguo amigo, el vigilante que había estado al tanto de los secretos de su familia y del lobo. Pero esta vez la lealtad de Valeria estaba ante la prueba. ¿Defendería a quien había sido parte de su vida antes, o seguiría la llamada del poder de su familia? Un llanto desgarrador resonó en la sala, y Valeria se sintió obligada a tomar una decisión radical. Colocó una barrera entre su amigo y la creciente tempestad. «Detente», gritó, su voz firme. «Si quieres algo de mí, tendrás que pasar primero por encima de este lugar». Los murmullos de incertidumbre se apoderaron de todos, pero la seguridad de Valeria irradió confianza. Por primera vez en su vida, el peso de su historia se volvió un instrumento de poder. Las miradas de todos los presentes se centraron en ella, algunos admirando, otros temerosos, pero todos con un sentido renovado de enfoque. «Este caos solo puede generar más caos», expresó con determinación. «Si vamos a sobrevivir este ataque, debemos unirnos. He aprendido lo que es la lealtad, y hoy esa lealtad está en este espacio. Acepto la verdad de mi legado, y en mi historia hay fortaleza». Fue un instante decisivo. Las palabras resonaron, reverberando en la sala a medida que daba un paso hacia adelante, despojándose de las dudas. «¿Quién está conmigo?», preguntó, elevando la voz y empujando la narrativa hacia adelante. A medida que el cielo exterior se oscurecía, candiles de luz comenzaron a encenderse en la estancia, rodeando a Valeria como una proclamación de su nuevo papel. La sonrisa satisfecha del lobo reafirmó su decisión. La red de relaciones encajó en su mente. Sabía que si unía su sangre a sus acciones, podría construir el futuro que anhelaba. Una chispa de valentía iluminó su rostro. Este no era solo el lugar donde combatiría por su amigo, era el escenario donde forjaría su propia identidad. Y mientras el estruendo aumentaba, ella se preparó para la estabilidad que necesitaba. Poco a poco, un murmullo colectivo comenzó a levantarse, un eco de reconocimiento que transformaba la tensión en unión. Sus compañeros la siguieron, moviéndose hacia el clamor que exigía atención, cuando la figura del enemigo se mostró por completo, un ataque que prometía desvelar una verdad más grande. La confrontación estaba cerca, y con ella, una nueva oportunidad para cimentar su lugar en un pasaje donde las sombras continuamente se entrelazaban con las luces. Valeria sonrió internamente. Había llegado el momento de demostrar que no solo era un legado, era la creadora de su propia historia, y su viaje hacia la autocomprensión apenas comenzaba. El enfrentamiento finalizaría, pero no sería solo con el antagonista. Las elecciones que tomaría en ese instante moldarían su futuro incluso más que un simple acto de desafío. Con cada decisión rasgaría el velo que la ocultaba en la penumbra. La furia del universo se encontraría con su determinación, y en el momento de la verdad solo quedaba esperar la revelación que resultaría de su propia valentía. Ya no era la joven perdida en la nieve, se había convertido en el ímpetu de su transformación, y la historia del lobo y el legado de su madre estaban a punto de ser reescritas por su propia voz. La batalla no solo sería por la vida de su amigo, sino por el reconocimiento de que ella también tenía el poder para cambiar el curso de su destino. El final de la noche culminaría en una cosecha de luz y realidad sorprendente, a medida que cada revelación se unía a su ser y una nueva Valeria comenzaba a florecer. Ahora su vida se encontraba en sus manos y estaba decidida a luchar no solo por la verdad, sino por entender el significado más profundo de la fortaleza que había descubierto en su viaje. Mientras que en la oscuridad del enemigo acechaba, Valeria avanzaba, firme y decidida. Este era el momento que había estado esperando. Una nueva era comenzaba para ella. Las sombras se disipaban, la nieve crujía bajo sus pies, y el rugido del inminente enfrentamiento la aguardaba. Con cada latido de su corazón, la historia de su vida se entrelazaba con el destino que había decidido tomar, y en su pecho una llama de determinación ardía con fuerza.
Estaba lista para lo que viniera, porque en su viaje hacia la verdad había encontrado su verdadero propósito. Y así, el desenlace no solo se sentó en las manos del lobo, sino en las de Valeria, una guerrera que había cruzado las tormentas, enfrentando los peligros de un legado complicado y emergiendo como la heroína que estaba destinada a ser. Siendo la arquitecta de su realidad, era momento de dar el siguiente paso, y el mundo exterior estaba lleno de oportunidades esperando ser conquistadas. Valeria había encontrado su voz. El juego había comenzado, y con él la promesa de un futuro brillante como la perla en el medallón que ahora poseía. La historia de su vida apenas comenzaba, y con la carga de la verdad en su interior, se dio cuenta de que la aventura aún debía llevarla más allá de la simple lucha, hacia un futuro que podría llenar con sus propias elecciones, y finalmente significar su liberación. No hay momento más decisivo que aquel que permite comenzar a escribir tu propia historia, y ella estaba lista para asumir la pluma, dispuesta a crear una nueva historia. Narrativa donde ella misma sería la protagonista. Su vida comenzaba ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.